Bueno, continuando con el curso de actualización en bioseguridad y salud en el trabajo, organizado por la Microred de Salud Maritza Campos Díaz de Zamácola, vamos a tocar el tema de normativa en bioseguridad. Bueno, es importante recalcar que el tema de normativa en seguridad es de gran importancia en este nuestro planeta que se encuentra en constante evolución. Es por eso que tocaremos acerca de la normativa específica en bioseguridad. Bueno, repasando un poco, la bioseguridad es un área crucial que abarca una amplia gama de prácticas y regulaciones diseñadas para proteger la salud humana, la seguridad de los trabajadores y el ambiente, en contextos donde interactuamos con organismos vivos, agentes biológicos y materiales peligrosos. Y bueno, enfocándonos en nuestra realidad, nosotros nos encontramos superando una pandemia global. Por ello, la bioseguridad se ha vuelto más relevante que nunca. Pero ante esto hay una pregunta. ¿Existe algún marco normativo que permita el cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad en nuestro país? Pues bueno, durante esta ponencia exploraremos algunas leyes, reglamentos, decretos supremos, entre otras normativas de bioseguridad, y vamos a ver cómo es que se aplica en ciertos sectores, específicamente o más enfocado en lo que refiere a la atención médica. Y bueno, estas regulaciones están diseñadas para garantizar que se lleven a cabo prácticas seguras y que principalmente se minimicen los riesgos asociados con la manipulación de agentes biológicos y también materiales peligrosos. Bueno, como pueden ver en la imagen, estamos viendo portadas de noticias, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior izquierda podemos ver cómo una organización, en este caso Perú LNG, ha donado 1.100 kits de bioseguridad a Ayacucho, Cañete y Chincha de la mano con Direza. Por otro lado, en la imagen de la derecha estamos viendo cómo es que se emitían, ¿no? Noticias de alerta acerca de que las medidas de bioseguridad debían reforzarse tras el aumento de casos de COVID-19. Entonces, bueno, esto es lo que hemos pasado, lo que estamos pasando y por lo cual la bioseguridad ha cobrado mucha más relevancia, ¿no? Y bueno, dentro de la importancia de la bioseguridad en los centros de salud tenemos dos pilares fundamentales. Uno, que lo que se pretende principalmente es proteger, en este caso, a los trabajadores, a los pacientes y al ambiente. Por otro lado, también se quiere prevenir lo que son las infecciones nosocomiales. Y yéndonos ya específicamente al tema de la normativa y sobre las regulaciones en bioseguridad, hay que considerar muy importante que estas normas lo que van a hacer o el objetivo que tienen es minimizar o, en el mejor de los casos, eliminar los factores de riesgo biológico que puedan afectar a la salud o a la vida, tanto de las personas como del ambiente. Recordemos que personas y ambiente estamos conectadas directamente, ya que si el ambiente se encuentra contaminado, esto va a repercutir directamente con nuestra salud. Es por eso que estos temas van de la mano. Dentro de la legislación principal que tenemos, vamos a considerar en una jerarquía de 3 puntos. Primero, encabezando a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783. A continuación tenemos en segundo lugar el reglamento de esta ley, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, el cual está
aprobada mediante el Decreto Supremo 005/2012. Y en tercer lugar, tenemos normas y directivas del Ministerio de Salud, en este caso que dictamina el MINSA, relacionadas con la bioseguridad en el sector de salud. Bueno, entonces vamos a empezar a detallar ciertas normativas que nos van a dar un panorama, nos van a permitir explorar cómo es que se maneja esto de la normativa en bioseguridad en nuestro país. Entonces, iniciamos con la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se ha aprobado y está en vigencia desde el año 2011. Bueno, esta ley tiene el objeto de establecer principios y normas para la promoción, protección y prevención de los riesgos laborales, incluyendo los riesgos biológicos. Recordemos que los riesgos laborales pueden dividirse por diferentes factores, ¿no? En este caso, los factores principales son los factores físicos, los químicos y, como ya mencioné, los biológicos. Datos importantes que debemos conocer de esta ley es que esta ley ha tenido dos modificatorias, ¿no? La primera modificatoria, como se ve, ha sido en el año 2014 con la ley 3022-2. ¿Qué ocurrió en esta modificatoria? Esa modificatoria se ha enfocado en el tema de los costos, ya que si bien existía una ley en nuestro país para que instituciones, empresas públicas y privadas implementen este sistema de seguridad, el sistema era muy caro, tenía precios y costos que no estaban adecuados a la realidad de nuestro país. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque muchas veces en nuestro país o en países emergentes, lo que hacemos para cubrir ciertas normativas es tomar de ejemplo normativas del extranjero, específicamente o en su mayoría de países de primer mundo. Y muchas veces estas normativas no son adaptadas al contexto nuestro, a nuestra realidad, ¿no? A nuestro contexto económico, social y ambiental. Muchas veces es solo una copia. Entonces, aquí en nuestra ley se encontró un punto débil, ¿no? Que era justamente esto del tema de los costos, que de acuerdo al análisis que realizaron, los costos estaban como para la implementación de un sistema de seguridad, pero de un país de primer mundo. Es por ello que las MIPES, las pequeñas empresas, no podían implementar un sistema de seguridad para sus trabajadores. Por ende, el alcance de seguridad y salud era solo para trabajadores de empresas grandes, ¿no? Que podían cubrir esos costos. Así que por eso esta modificatoria adecuó los costos para que la implementación sea más general, ¿no? Y abarque en su totalidad a todas las empresas del Perú o instituciones. Muy bien, la segunda modificatoria que se dio fue en el año 2021. Esta fue la ley 31246. Recordemos que para el año 2021 nosotros nos encontrábamos aún en etapa de proceso de pandemia, aún nos encontrábamos en una situación complicada, ¿no? ¿Esto a qué llevó principalmente? A que se modifique el punto de los exámenes médicos. Según la ley, lo que se estipula es que los trabajadores tienen que pasar por un examen médico cada 2 años, obligatoriamente, el cual va a ser pagado por el empleador, no por el trabajador. Pero ¿qué pasó? En la época de pandemia ya no era necesario o sea, no bastaba con solo tener un examen médico cada 2 años. Entonces, esta modificatoria instó a los empleadores que tuvieran que asegurar el impedir el contagio entre trabajadores, ¿no? De lo que es la COVID-19. Es por eso que les indicó que ellos tenían que hacer exámenes médicos en el periodo que sea más conveniente, pero que se evitara
lo que son contagios en sus centros de trabajo, ¿no? Porque muchos trabajos en épocas de pandemia fueron presenciales. Entonces, en este caso, el examen médico ya no tenía que ser una vez cada 2 años, sino tenía que ser muchas veces una vez por semana, ¿no? Incluso. Y esta modificatoria también indicaba que los pagos y costos corrían también por parte del empleador. El trabajador no tenía por qué pagar estos exámenes médicos. Así fueran un examen por día, eso lo tenía que pagar el empleador. Otro artículo que se modificó en esta última ley, esta última modificatoria, fue la que iba acerca de los equipos de protección personal, ya que si bien los trabajadores cuando iban a su centro de trabajo recibían por obligación sus equipos de protección personal, ahora que muchos trabajadores hacían trabajo remoto, los empleadores se deslindaron de esta responsabilidad. Así que ya no entregaban equipos de protección. Total, cada trabajador estaba en su casa. Sin embargo, esta modificatoria señala que los empleadores no están o no se eximen de entregar los equipos de protección personal a sus trabajadores, que no por el hecho de que estén trabajando en su casa o de manera remota, ellos ya no son responsables de la salud de sus trabajadores. Es por ello que esta modificatoria también obliga a los empleadores a que continúen entregando y velando por la seguridad de sus trabajadores, ¿no? Por la salud, como por ejemplo la entrega de lo que eran las mascarillas o alcohol en gel. Bueno, entonces, estos datos importantes de la ley. Ahora vamos con el reglamento. El reglamento de esta ley está estipulado por el Decreto Supremo 005/2012 y en los reglamentos, bueno, básicamente se desarrollan, ¿no? Las disposiciones específicas y en este caso que se van a relacionar en general con la seguridad, pero también con la bioseguridad en los lugares de trabajo. Este reglamento también tuvo modificatorias, tuvo 2 modificatorias. La primera modificatoria, que fue en el año 2016, era la modificatoria que señalaba, ¿no?, que los trabajadores tenían que tener un examen médico cada 2 años. Sin embargo, ya para la modificatoria del 2022, o bueno, con la modificatoria también que salió en el 2021, ya estaba desfasado, ¿no?, esa disposición. Y en la última modificatoria se enfocaron en lo que es las notificaciones, ¿no? Es muy importante que cada centro de trabajo, centro de salud, centro de trabajos en lo que es construcción, minería, en los rubros que existen, en actividades productivas o no productivas, se tiene que dar un reporte de eventos, ¿no? Por si es que ocurren accidentes, en ese caso del COVID, si es que habían contagios, casos de muerte. Entonces, las notificaciones para esta modificatoria se dividieron en dos, ¿no? En las notificaciones ordinarias y las excepcionales. Las ordinarias son las notificaciones que se realizaban o se realizan, ¿no?, de manera virtual a través de la página web, y las excepcionales, que son a través de medios físicos y solo se permitían o se permiten a en las empresas que se encuentren en lugares donde no haya internet. Bien, y de acuerdo a la ley, el reglamento de la ley 29783, nos señala que dentro de los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos se encuentran los elementos biológicos. Entonces, es importante considerar que los elementos o agentes biológicos son considerados como productos peligrosos, ¿no? Y si es que tenemos un trabajo con este tipo de agentes, también estamos realizando una actividad peligrosa. Entonces, de acuerdo a la ley, nos indica eso. Ahora vamos a pasar con otro tipo de normativa, ¿no? Las cuales son las directivas. Existen directivas como esta directiva que es la 011, o también tenemos la directiva número 065, y estas ya son estipuladas
directamente por el Ministerio de Salud, ¿no? O bueno, el Ministerio de Salud es quien las conforma estas directivas y las enfoca, como en este caso para la vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación. En estas directivas se van a establecer directrices para la vigilancia epidemiológica y control de enfermedades prevenibles por vacunación, incluyendo lo que son las medidas de bioseguridad en los servicios de salud. Para esto tenemos un ejemplo. Tenemos la directiva número 065 y acá en la tabla 1 nos presenta enfermedades zoonóticas sujetas a vigilancia epidemiológica. Es muy importante resaltar esta tabla porque recordemos que justamente la COVID-19 inició a raíz de como una enfermedad zoonótica, ¿no? Porque hubo una transmisión. Entonces, en nuestro país, o de acuerdo al Ministerio de Salud, dentro de las enfermedades se consideran como la primera rabia humana urbana, luego tenemos rabia humana silvestre, tenemos carbunco o antrax, peste bubónica, peste neumónica, peste septicémica, otras formas de peste, leptospirosis, ofidismo y loxocelismo. Tenemos estas 10 enfermedades que están sujetas a vigilancia epidemiológica, ¿no? Incluso esta directiva nos indica cada cuánto es que se tiene que realizar la notificación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la rabia humana es inmediata. Sin embargo, si fuera en caso de leptospirosis, puede ser semanal. Muy bien, entonces acá son las indicaciones que nos da en este caso la directiva, ¿no? Con respecto a vigilancia epidemiológica. En este caso, la vigilancia epidemiológica permite realizar una gestión preventiva del riesgo. A continuación, tenemos en la diapositiva un caso que es específico. Si bien en este caso anterior estamos viendo lo que se refiere a un conjunto de enfermedades, ¿no? Es una actividad que se realiza en función a distintas enfermedades para la vigilancia epidemiológica. Pero, ¿qué pasaría si es que en cierta región, en cierto departamento, estuviera ocurriendo alguna situación que pueda estar necesitando medidas de control? Es entonces cuando se puede generar un decreto supremo que declare en emergencia sanitaria aquel lugar que esté atravesando por esta situación. ¿Cómo es este ejemplo del decreto supremo número 008/2018, el cual declaró en emergencia sanitaria por 90 días el departamento de Tumbes en el año 2018, ¿no? Esto debido a que hubo una infección vírica transmitida por la picadura de mosquitos, que era el dengue, ¿no? Y bueno, como ven en la imagen, ese tipo de mosquitos, ¿no? Que también pueden transmitir la fiebre chikungunya o la fiebre amarilla y la infección por el virus de Zika. Entonces, lo que ocurrió en el año 2018 es que se realizó o se emitió este decreto supremo para realizar y tomar medidas de control y un plan de acción que es necesario. Y acá tenemos el ejemplo, ¿no? Este decreto supremo en su anexo nos muestra el plan de acción que se va a tener que utilizar para esta emergencia sanitaria en el departamento de Tumbes o que se utilizó. Primero nos indica el lugar o el ámbito, no dice que el ámbito de acción, porque recordemos que este plan de acción no es para todo el país, ¿no? Es un decreto supremo específico.
nos dice que corresponde a todo el departamento de Tumbes, que comprende las provincias de Tumbes, Arumilla y Contralmirante Villar, además de sus 13 distritos. ¿Y cuál es el objetivo general de este plan de acción? Que se pueda disminuir, o bueno, dice, ¿no? La disminución de la morbimortalidad y del impacto sanitario, social y económico en la población ante el riesgo elevado de brotes de las enfermedades metaxénicas, como lo son el dengue, chikungunya y Zika. Y también lo que se quiere es disminuir el riesgo de la reintroducción de malaria en el departamento de Tumbes, ¿no? Entonces, este es un caso de legislación o normativa extraordinaria que va a actuar en función a un evento que ya está palpándose, ¿no? Muchas veces en nuestro país realizamos este tipo de gestión, ¿no? Que es la gestión reactiva para muchos ámbitos, como por ejemplo lo que ha ocurrido con el fenómeno del niño, lo que viene ocurriendo y con las consecuencias del cambio climático, ¿no? La gestión reactiva es aquella gestión que se da cuando el hecho ya está sucediendo, cuando ya hay contagios, cuando ya hubieron desbordes, deslizamientos, cuando ya hubo un tsunami, cuando ocurrió el sismo, viene la gestión reactiva, ¿no? Y eso es lo que suele pasar en nuestro país. La gestión reactiva, de hecho, es adecuada, pero en nuestro país nos enfocamos más en la reactiva que en la gestión proactiva, ¿no? Que es la gestión que nos permite prever desde antes de que ocurra, ya tener un plan de acción para que estemos preparados para ese suceso, ¿no? Y en caso ese suceso, a pesar de que tuvo un plan, aún ocurren ciertas o ciertos problemas, entonces allí la gestión reactiva va a complementar, ¿no? Pero usualmente en nuestro país nos basamos en la gestión reactiva. Bueno, aparte de el tipo de normativa que hemos visto hasta ahora, tenemos también las normas técnicas de salud, que también están establecidas por el MINSA. Acá tenemos un ejemplo, la norma 203, la cual nos habla acerca de cómo, o bueno, que lo que tiene como fin es la investigación y control de brotes de infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Lo que se quiere lograr con esta norma técnica de salud es mejorar la capacidad de investigación y que a partir de esa investigación se implementen medidas de control oportunas en los establecimientos de salud frente a brotes de infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, como les venía diciendo, este tema de la gestión proactiva puede ir de la mano, o una gran herramienta para conseguirla sería el tema de la investigación, ¿no? Si es que se logra realizar la investigación y se puede generar esta información acerca de los brotes de infecciones, se pueden generar escenarios futuros. Los ideales son los escenarios negativos, ¿no? Porque estos nos permiten evitar o minimizar el riesgo que podría conllevar esta situación. Entonces, este tema es muy importante con lo que refiere a la gestión proactiva en temas de bioseguridad, ¿no? Para poder ya estar preparados o ir trabajando en cómo evitar que se pueda convertir en una catástrofe. Dentro de esta norma técnica de salud tenemos algunos puntos que nos indican, ¿no? Que se tienen que considerar dentro o lo que conlleva a la atención de salud. Esta norma técnica de salud nos dice que para atención en términos de salud se tiene que considerar la higiene de manos en el personal de salud, tanto como en los pacientes, ¿no? En ambos. Por otro lado, uso de equipos de protección personal. Además, la limitación de la indicación y duración de los procedimientos invasivos. También el cumplimiento de medidas de aislamiento. El uso
de técnica aséptica y el cumplimiento de las normativas, ¿no? De los protocolos en todos los procedimientos. También considerar los procedimientos de limpieza, ¿no? Que se tienen y desinfección de ambientes del establecimiento de salud. Recordemos que el ambiente, tanto el natural que nosotros vemos cuando salimos de nuestros, no sé, de nuestra ciudad, o el ambiente urbano, o el ambiente que tenemos en nuestros centros de trabajo, hasta en nuestras casas, es muy importante. Y evitar la contaminación, ¿no? En todos sus sentidos, porque como les decía hace un momento, un ambiente sano va a repercutir directamente en la salud de las personas, ¿sí? Entonces, muchas veces el contaminar ciertos componentes como el agua, el aire o el suelo solamente termina repercutiendo en nosotros, en nuestra salud, ¿no? Entonces es importante, en este caso nos enfoca en lo que es la limpieza y la desinfección, ¿no? Recordemos que los microorganismos se van a encontrar en distintas superficies. Esta norma técnica también señala la racionalización de antibióticos por aparición de resistencia. Un tema importante, la gestión y manejo de los residuos sólidos generados en la investigación y control de brotes infecciosos, ¿no? Esta actividad de investigación va a generar residuos sólidos, los cuales tienen que manejarse de manera adecuada, ¿sí? En general, todas las actividades generan residuos sólidos, ¿no? Entonces, pero estas se diferencian por su peligrosidad y en el caso de residuos biológicos, estos se consideran muy peligrosos, ¿no? Tanto para la salud como para el ambiente. Así que la gestión y manejo es muy importante. Por otro lado, considerar calidad de agua para consumo humano. Entonces, estos puntos que les acabo de mencionar son solo algunos puntos que indica esta norma técnica de salud con respecto a lo que es la investigación y medidas de control en bioseguridad para lo que se refiere a atención de salud, ¿no? La normativa, de hecho, vamos a encontrar muchos más puntos, incluso específicos, ¿no? Por tipo de actividad o por área que se tienen que considerar. Acá tenemos otro ejemplo de normativa de salud, pero es más específica porque esta normativa, por ejemplo, que es la número 200, esta norma, está enfocada en el cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis, familia y comunidad. Bueno, en esta norma técnica de salud se van a encontrar pautas de bioseguridad para la prevención y control de la tuberculosis, específicamente en establecimientos de salud, ¿no? Aunque también se puede generar en los centros de trabajo. Hay muchas actividades productivas que, de acuerdo al ambiente o al tipo de trabajo, puede que permita, ¿no? O el contagio de esta enfermedad o el agravamiento de esta enfermedad. Entonces, esta norma técnica, bueno, se enfoca en el cuidado integral de la persona, como dice el título, ¿no? Que está afectada por tuberculosis. Y dentro de esta normativa, acá tenemos, ¿no? Sus objetivos específicos. Tenemos un ejemplo que dice que lo que buscan es establecer criterios clínicos y programáticos del cuidado integral por curso de vida para la prevención y el control de la tuberculosis en la población afectada o con factores de riesgos. Y en este caso, esta norma técnica es súper específica e incluso en un tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, las normativas a veces pueden enfocarse o en regiones, en áreas o también específicamente en una enfermedad. Ahora tenemos otro tipo de normativa. En este caso es una directiva administrativa. Esta directiva administrativa, que es la número 321,
tiene disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. En este caso, esta directiva administrativa está enfocada en lo que son los trabajadores, ¿no? Netamente, aunque es netamente en los trabajadores. Y vamos a ver que así como hay normativas específicas para lugares, para enfermedades o para, en este caso, tipos de personas, ¿no? O para trabajadores o para pacientes, tenemos el decreto 002/2021, el cual se enfoca en el registro sanitario, ¿no? Condicional de medicamentos y productos biológicos. En este caso, ya no hablamos de a quién está afectando, ¿no? El peligro o el riesgo, sino los que causarían, los que podrían ser vectores de este riesgo biológico, ¿no? En este caso, no tanto como vector, perdón, sino como la fuente, los que serían la fuente. La normativa, este decreto supremo, lo que hace es regular la importación, fabricación, comercialización y el almacenamiento de productos biológicos, ¿no? Que puedan tener implicancias en la salud de las personas. Entonces, para las personas que trabajan con productos biológicos, es muy necesario que siempre haya este tipo de protección que tiene que ver con su registro sanitario, ¿no? Cuando este producto tiene un registro sanitario, nosotros estamos con la seguridad de que vamos a disminuir el riesgo que nos podría presentar. Acá tenemos en su disposición de este decreto supremo, nos dice que el registro sanitario condicional es un instrumento legal otorgado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios que autoriza la fabricación, importación, almacenamiento, expendio o uso de medicamentos y productos biológicos. ¿Para qué? Para que se pueda prevenir y tratar enfermedades gravemente debilitantes o potencialmente mortales, que dan lugar a una emergencia declarada por riesgos o daños a la salud pública, que se puede reconocer por el Poder Ejecutivo o por la OMS, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, estos registros tienen una vigencia de 1 año. Entonces, ahora vamos a, después de que ya hemos explorado un poco acerca de las normativas que rigen en nuestro país, sobre todo en lo que es el sector salud, con lo que respecta a temas de bioseguridad, bueno, hemos visto que existen distintos tipos de normativas, ¿no? Que pueden ser desde específicas a más generales. Pero a pesar de que existe esta normativa, tenemos que ver cuáles son las medidas que se tienen que considerar en los centros de salud, ¿no? O sea, en qué normativas nos podríamos apoyar. Si bien existen muchas normativas, ¿cómo sabría yo a cuáles apoyarme, no? Entonces, acá tenemos un ejemplo general de 3 puntos importantes que vamos a considerar para controlar o llevar de una manera correcta lo que es la bioseguridad en centros de salud, iniciando por nosotros no como trabajadores, con la utilización de equipos de protección personal. Y para esto podemos apoyarnos con la ley 29783 y su reglamento, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005/2012. Con respecto a la desinfección y esterilización de equipos y materiales, que también es una medida muy importante de bioseguridad, podemos enfocarnos o apoyarnos en el reglamento de centros de salud, que es el Decreto Supremo 013/2006.
Y como tercera medida tenemos el manejo seguro de desechos biológicos. De hecho, este es un punto muy importante porque aparte de que un manejo inadecuado de residuos biológicos genera un foco infeccioso que atenta directamente contra la salud de la población, también afecta a los componentes de nuestro ambiente, ¿no? Como mencioné hace un momento, afecta al agua, al aire y al suelo, ¿no? Dependiendo de cómo es que estos desechos han sido dispuestos. Y muchas veces los animales pueden ser vectores de este tipo de contaminación, ¿no? Lo que va a generar una principalmente pueden ser un vector que va a llevar a un foco infeccioso, ¿no? Que se puede expandir. Entonces, para tener un manejo seguro de este tipo de residuos, vamos a apoyarnos en el decreto legislativo 1278 del Ministerio del Ambiente, que es la normativa que regula la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Donde se consideran desde residuos orgánicos, inorgánicos, los biológicos, los físicos, los químicos, ¿no? Que es muy importante. También podemos apoyarnos en la norma técnica peruana 900.058 del año 2019, en la que se trata el código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. Este es como el primer paso, ¿no? Que necesitamos en la gestión de residuos sólidos, que se refiere a la segregación. Nosotros, para empezar, y ser parte de una gestión adecuada de residuos sólidos, debemos empezar a segregar, ¿no? Que no es nada más que clasificar cartones, clasificar plásticos, clasificar los que son de peligro biológico, los que pueden ser de producto químico, porque recordemos que este tipo de gestión inadecuada que nosotros podemos realizar va a afectar no solo al ambiente, sino a los animales y también a las personas que trabajan en lo que respecta a recolección y transporte de residuos sólidos, ¿no? Ellos también son los principales afectados ya que trabajan directamente con los residuos. Para eso también es importante que los centros de salud, tanto públicos como privados, cumplan con otro tipo de normativas, ¿no? Que ya son más para el ámbito ambiental, bueno, que también se tiene que trabajar con el Ministerio de Salud, como por ejemplo las empresas operadoras de servicio, ¿no? Y bueno, DIGESA también lleva de la mano este tipo de trabajos. Un punto importante que también tendríamos que acotar, ya viendo la normativa en la que nosotros nos podemos apoyar, es y nosotros como trabajadores, ¿qué es lo que necesitamos o qué necesitamos reforzar? Bueno, acá vamos a enfocarnos en la educación y entrenamiento en bioseguridad. Para esto se inicia con lo que es la capacitación del personal de salud, ¿no? Que es justo lo que estamos realizando ahora. Es necesario conocer y entender para que nosotros podamos poner en práctica estos procedimientos de bioseguridad. Una vez que como trabajadores conocemos la importancia de la bioseguridad, vamos a poder ser parte de la cultura de seguridad, ¿no? Y conciencia de los riesgos. Esto va enfocado sobre todo a que muchos trabajadores vamos a nuestro trabajo sin considerar que tenemos un riesgo. Y hay que ponernos a pensar que las personas que trabajan en una oficina sentadas 8 horas, así como las personas que trabajan, por ejemplo, en lo que es extracción de minerales o que trabajen directamente con algunos compuestos químicos, vamos a tener riesgo. Todos los trabajadores en general tenemos riesgos de distinto tipo y en distinta magnitud
pero tenemos un riesgo y es necesario que los trabajadores conozcamos a qué riesgos nos enfrentamos cada vez que salimos de nuestras casas, porque hasta en nuestras casas también hay riesgo, ¿verdad? Entonces, la cultura de seguridad se va a apoyar o va a querer generar esa conciencia en la que un trabajador vaya y realice sus protocolos de bioseguridad en su trabajo, no por obligación, sino porque esa persona es consciente y tiene la convicción de cuidarse, ¿no? Cuidar su integridad y así como llegó sano al trabajo, también quiere regresar sano y salvo a su casa, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante en lo que va de promoción de la cultura de seguridad. Y una vez que nosotros ya conocemos lo que es la bioseguridad, la normativa, también es necesario poder conocer qué desafíos, ¿no?, tenemos en nuestro país y qué viene, qué nos prepara el futuro para lo que es la bioseguridad, en este caso en centros de salud. Bueno, como principales desafíos tenemos los recursos limitados. Muchas veces los centros de trabajo no brindan los recursos necesarios como equipos de protección personal a los trabajadores, ¿no? Muchas veces hace esto que se incumplan con estos protocolos, porque si no tenemos los equipos de protección necesarios, porque no basta lo que nos den, sino lo que realmente necesita el trabajador, vamos a encontrarnos en una situación igual de vulnerable, ¿no?, ante este riesgo biológico. Por otro lado, si tenemos recursos limitados hasta para equipos de protección, entonces no podemos muchas veces acceder a lo que es tecnología, ¿no? Tecnología en lo que va con temas de desinfección o también que va alineado a lo que es limpieza de ambientes o evitar ciertos contactos que podrían generar contagios. Entonces, los recursos limitados también nos limitan a tener tecnología, ¿no?, que haga más eficaz y eficiente el trabajo. En otros países se trabaja y se considera para ciertas áreas o ciertos casos el tema de la telemedicina. En nuestro país, si es que está implementado, no es del todo eficaz y eficiente, ¿no? De hecho, hay muchas falencias con las que se tiene que seguir trabajando. Para eso es muy necesaria la formación continua, ¿no? Que también es un desafío. Muchas veces los profesionales ya no realizan capacitaciones, ya no realizan actualizaciones y recordemos que, como les mencioné al principio, nuestro planeta está en constante evolución, nuestra sociedad está en constante evolución. Recordemos que las enfermedades mismas no van generando, como por ejemplo en este caso la COVID, existieron, bueno, y aún se siguen generando nuevas cepas, ¿no? Con respecto a esto de los microorganismos, los virus, por ejemplo, ¿no? También. Entonces, la formación continua es muy necesaria, ¿no? Tanto en el tema de bioseguridad, que es lo que nos va a ayudar a mantener nuestra integridad, y los temas netamente académicos o especializados, ¿no?, en nuestras carreras. Por otro lado, la colaboración interinstitucional, ¿no?, que es muy necesaria. Como les mencionaba hace un momento, con el tema de residuos sólidos, DIGESA tiene que trabajar o trabaja, ¿no?, con el Ministerio del Ambiente y por allí que podrían trabajar con el Ministerio de, no lo sé, tal vez con el Ministerio de Agricultura, ¿no? Si es que por allí hubiera alguna opción de tratar ciertos residuos, aunque en este caso los residuos peligrosos no se pueden reciclar como tal, sino tienen que tener una disposición final y segura. Pero sin embargo, los residuos que también se generan en los centros de salud, que son los residuos orgánicos, estos sí, ¿no?, se pueden trabajar con el Ministerio del Ambiente y se pueden trabajar incluso con el sector de agricultura, ¿no? Porque al ser residuos orgánicos, estos pueden convertirse en bioabonos y pueden aprovecharse. Entonces,
ese tema de colaboración interinstitucional es necesaria, ¿no? Incluso para implementar tecnología. Es necesario que los centros de salud en nuestro país se modernicen, ¿no? Que generen mejor servicio a la población, a los pobladores. Para eso podemos apoyarnos, ¿no? Con algunos profesionales expertos en ingeniería de programación, de sistemas, ingeniería en lo que es tecnología médica. Entonces esos temas, ¿no? Como que por ahí pueden ir apoyándose. Por otro lado, la disposición segura, ¿no? La disposición segura, como mencionaba, de estos agentes biológicos. Y finalmente las normativas cambiantes, ¿no? Las normativas que se suelen ir modificando y que también hay normativas, como hace un momento vimos el caso, que de repente no están adecuadas, ¿no? Además, las normativas tienen que ir cambiando, porque si en este momento, en este contexto, esta normativa puede funcionar, puede que ocurra algún nuevo suceso donde la normativa también va a tener que cambiar, va a tener que adecuarse, ¿no? Tanto la normativa como la formación continua son temas constantes que tienen que estar de la mano con la realidad. Bueno, ahora tocaremos un poco sobre, como para cerrar, qué medidas se deberían de tomar, ¿no? Como medidas personales nosotros que podríamos realizar. Bueno, a pesar de los desafíos que ya hemos visto, el futuro de la bioseguridad en los centros de salud de nuestro país se ve optimista, ¿no? Porque está de alguna manera impulsado por la innovación y la adaptación continua. ¿Y quiénes hacen esta adaptación continua, esta innovación? Nosotros como trabajadores estamos adaptándonos, actualizándonos continuamente a los nuevos casos que podamos encontrar y en función de esos nuevos casos que encontramos, innovar, ¿no? Porque no podemos quedarnos en lo que se hacía hace muchos años, ¿no? La realidad está cambiando, ya lo he mencionado varias veces, y la innovación de nosotros como profesionales es muy necesaria, es muy importante y muy valiosa. Por otro lado, es muy importante que nosotros como trabajadores mantengamos un compromiso constante con la bioseguridad, ¿no? Es esencial esto para que podamos enfrentar desafíos y que garanticemos un futuro más seguro en lo que respecta a la atención médica. Como, como les vuelvo a decir, hacerlo por convicción, el tema de cumplir con los protocolos, cumplir con los procedimientos y si es que hay normativa en la que podemos apoyarnos para poder solicitar ciertos derechos que nos corresponden, hacerlo saber, ¿no? Eso es también un problema que tenemos. Muchas veces hay normativa, existe, pero nosotros no estamos enterados, no estamos al tanto de cuál es nuestro derecho, qué podemos y qué no podemos pedir a nuestro empleador, ¿no? Que se tiene que cumplir, porque así como el tema de la bioseguridad, en general el tema de seguridad en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, es un tema en el cual todos tenemos que trabajar en un lugar, ambiente seguro, ¿no? En todos los aspectos, en los aspectos físicos, biológicos, químicos, o sea, el riesgo mínimo posible que tiene que brindar el empleador, ¿no? Incluso riesgos ergonómicos, psicosociales también. Sí, entonces eso es muy importante. Bueno, entonces esa fue la presentación de normativa. Espero que hayan podido conocer un poquito más de la normativa con respecto a bioseguridad. Hemos explorado distintos tipos de normativas que existen en nuestro país y bueno, espero que a partir de esta ponencia, ¿no? Podamos actualizarnos un poco más con esto y no olvidar que las normativas siempre va a ir de la mano con el tema que estemos trabajando para asegurar, ¿no? Asegurar su cumplimiento,
Sí, muchas gracias.